En el 2015 teníamos reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia por 15.000 millones de dólares. Hoy nos quedan apenas, escuche bien, 1.976 millones de dólares. Es decir, hemos perdido más de 13.000 millones de dólares en menos de una década. Si esto fuera una competencia internacional, deberíamos haber recibido un récord Guinness por la velocidad con que desaparecieron las reservas internacionales. Las reservas no se esfumaron, además, mágicamente. Se usaron para financiar empresas estatales ineficientes, gasto corriente en salarios, en propaganda y para cesar enormes déficits públicos. Solo el año pasado el déficit público fue de aproximadamente 12% del PIB y se proyecta para el 2025 menos 9.2%. Son ya 12 años de déficit público financiado en gran parte, ¿no es cierto?, por lo que fue la pérdida de las reservas internacionales. Después perdimos 22 toneladas de oro y las vendieron, la Asamblea aprobó esto. Y dijeron que estas 22 toneladas las se iban a ir reponiendo poco a poco. Y eso no ocurrió, no repusieron. Aparentemente estamos en el negocio del reciclaje de oro. Ahora el gobierno afirma que las reservas internacionales habrían subido entre el 2023 y el 2024. En realidad bajaron en dólares, en efectivo, en cash, en marmaja. Y subió el precio del oro, que sirve de referencia para las reservas que están en lingotes. Es decir, no subió la cantidad de oro, subió el valor de los lingotes y por lo tanto subió en ese sentido el valor de las reservas internacionales. Es simplemente una contabilidad creativa que el gobierno dice que ha subido, pero lo que ha subido es el precio del oro y no ha subido el dólar. El gobierno no solo agotó, entre otras cosas, las reservas del Estado, o sea, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, sino que también echó mano de las reservas de la ciudadanía boliviana que había depositado en dólares en los bancos privados. Se sumaba esto a unos 3.000 millones de dólares. En el 2007 idearon una maniobra curiosa. Propusieron a los bancos privados un intercambio de monedas. Ellos, los del Banco Central, le entregaron bolivianos a cambio de dólares. Sin embargo, esos dólares nunca fueron devueltos a los bancos. En realidad devolvieron 500 y les dijeron que los 2.500 el 2026, dejando a muchos bancos sin la capacidad de cumplir con los depositantes, aunque los bancos, por supuesto, ganaron mucho dinero prestando en bolivianos esa plata. En resumen, no solo se gastaron lo que había en la alcancía nacional, en las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, sino que también usaron los ahorros de los ciudadanos como si fuera un cajero automático sin límites de retiro. Hoy nuestras reservas internacionales apenas llegan al 4% del Producto Interno Bruto, toda la riqueza generada en Bolivia en un año. Para ponerlo en contexto, este es un nivel tan bajo que no se veía desde 1964. Este es un dato que ha presentado el economista Roger Vanegas. Una dieta extrema que deja la economía más frágil que una galleta en medio de una tormenta. De los 1.976 millones de dólares, algunos están ya hemos dicho, como 1.800 en oro que se ha valorizado y 50 millones de dólares en efectivo. Para que quede claro, 50 millones de dólares alcanza para cubrir un día y medio de importaciones. Después de eso, bueno, parece que toca rezar e improvisar como está haciendo el gobierno. Las reservas internacionales o su caída no es un problema en sí mismo. En realidad es la prueba, es la punta del iceberg del agotamiento del modelo económico primario, exportador, rentista y comerciante, lo que el gobierno ha implementado en estos casi 20 años. ¿Quieren ver la prueba? En el 2014 exportábamos 6.600 millones de dólares de gas. Ahora, con suerte, llegamos las exportaciones a 2.000 millones de dólares. Parece que la bonanza se fue de vacaciones. Sin embargo, aquí siguen gastando como si estuviéramos en el 2014 y como si tuviéramos 6.600 millones de dólares. La pérdida significativa de las reservas internacionales del Banco Central es la evidencia, por lo tanto, del agotamiento del modelo económico.
Por una razón muy sencilla. Mataron a la gallina de los huevos que era YPFB, que como ya dijimos, le daba al Estado boliviano de ingresos para sus gastos e inversiones más de 5.400 millones de dólares. Ahora eso ha bajado a nada. Por eso pues el gobierno está yesca, no tiene plata, anda raspando la olla y necesita endeudarse internamente y desesperadamente externamente. En realidad, ¿no es cierto?, el colapso de las reservas no solo refleja una caída de ingresos, sino también un manejo irresponsable de los recursos. En lugar de usarlas estratégicamente para fortalecer la economía, se dilapidó en gasto corriente y en inversiones absolutamente cuestionables. Es el caso de la empresa de litio o el caso del azúcar, por ejemplo, la empresa de azúcar en San Buenaventura. Y, por supuesto, eso está haciendo aguas en la actualidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el tema de las reservas internacionales se convierte en uno de los ejes de mayor debilidad de la gestión macroeconómica. Reponer estas reservas internacionales en el corto plazo es sumamente complejo. Todas las políticas de sustitución de las importaciones o querer aumentar exportaciones de, por ejemplo, de hierro o de urea son marginales. No hay forma en el corto plazo de recuperar rápidamente las reservas internacionales. Por lo tanto, el gobierno está frente a la compleja tarea de seguir endeudándose y conseguir unos 4.000 o 5.000 millones de dólares para tener como un colchón, una base y hacer políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, cambiarias, sectoriales, para reponer las reservas internacionales, pero sobre todo también para achicar el tamaño del Estado. Porque no es solamente recuperar dólares, sino achicar ese Estado que se come significativamente y se ha comido significativamente las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia en gasto corriente.